Buenas, 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 ¿cómo están? Continuemos con los videos de esta semana. Vamos a cerrar el temita de algoritmos. En este videito vamos a hablar de algoritmos y como un resumen de lo anterior, vamos a hablar de cómo se piensan. ¿Listos? Arranquemos. Vamos a arrancar con un ejemplo. Imaginemos que tenemos que hacer un algoritmo que permita calcular el sueldo de un empleado que sabemos de antemano cobra de manera diaria, pero queremos saber el sueldo a fin de mes. ¿Cuánto habrá que pagarle a ese empleado? Entonces, ¿cómo pensamos los algoritmos? Si tuviéramos que hacer un programa o un algoritmo sobre este caso. Primer paso, tenemos que definir bien el problema. Cuando hablamos de definición del problema, queremos decir identificar bien qué es lo que necesito calcular y en qué límites se está moviendo. Por ejemplo, en nuestro caso, la situación era calcular el sueldo de un empleado. Entonces, ¿qué espero como solución? ¿Qué espero como resultado? La información que me vaya a dar. Bueno, tiene que ser el monto a pagar. Cada empleado va a tener un sueldo asignado que va a depender del cuánto tiempo trabaja y cuál es el sueldo por día. Por ejemplo, en este caso, lo que queremos conseguir es un número que representa el monto a pagarle. Segundo paso es entender el problema, hacer el análisis del problema. Y acá es la parte casi les diría más importante, porque tenemos que entender en detalle todo el problema en términos de los datos de entrada, en términos del input. ¿Qué cosas yo dispongo y cómo podría de alguna manera eso traducirlo en un proceso, en una serie de pasos que me lleven a la información resultante? Acá es cuando determinamos qué necesito realmente como dato de entrada y un poquito de cómo están vinculados estos datos. Para esto es muy importante y ayuda un montón a hacer dibujitos, esquemas, cuentas, todo lo que haga falta, muchos ejemplos, cosas más puntuales que sirvan para que yo pueda entender el problema. Por ejemplo, ¿qué espero conseguir? Y que me digan que Juan García, por ejemplo, tiene un sueldo mensual de 1.800. ¿Qué datos tengo que identificar acá? Bueno, necesito el nombre del empleado, voy a tener que manejar la cantidad de días que trabajó, voy a tener que tener de alguna forma el valor del sueldo por día. Y después, y esta es la parte más central de todo, el proceso. Básicamente, ¿qué voy a conseguir o qué tengo que hacer yo para conseguir esa información que espero lograr? Por ejemplo, ¿cómo se determina? Si yo quiero saber el nombre del empleado, ¿cómo se determina el nombre del empleado? Si el nombre del empleado, Juan García, está asociado a su sueldo, yo voy a mostrar por pantalla o quiero que cuando termine mi algoritmo lo pueda mostrar o decírselo a alguien más, el nombre y el sueldo, porque cada sueldo va a venir asociado a un nombre. Entonces, ¿cómo se determina el nombre? ¿Se calcula o no se calcula? Bueno, en este caso no. Es un dato que también era de entrada. Solo se ingresa. Ah, ok. ¿Y cómo se calcula el sueldo mensual? Y ahí decimos, es un dato que ¿cómo lo consigo? Multiplicando la cantidad de días que trabaja por el valor de cada día. Y acá relacionamos los datos de entrada, los inputs, con los de salida. Próximo paso, diseñar nuestro algoritmo. El diseño, la lógica, en dibujitos hace falta también, o con esquemas o punteo, algo muy general que me permita pensar la lógica que hay detrás del problema. Y con eso armar el algoritmo. Para eso tenemos que recordar que un algoritmo es una secuencia ordenada, cronológica, o sea, primero va lo primero, después lo que le sigue, de pasos que llevan a la solución del problema. No siempre los pasos son intercambiables. A veces sí, a veces no. Y no tenemos que olvidar que tienen que ser instrucciones simples, precisas, bien ordenadas y que todo tiene que tener un principio y un final. Énfasis en lo de simple y ordenado. Si yo le quiero mostrar a alguien o darle un algoritmo de cómo hacer
alguna cierta receta, no sé, tengo que empezar por el principio. No puedo empezar por el queso rallado al final si antes no puse el agua para hervir los fideos. En este problema, bueno, voy a tener que pedirle el nombre, pedir la cantidad de días que se trabaja, pedir el monto por día, hacer la cuenta que haga falta y después dar o mostrar los resultados. Paso 4. Probar el algoritmo. Acá el algoritmo se va a probar con datos en general, pero tienen que ser datos que cubran toda la variedad de cosas. En este caso sería, por ejemplo, una persona que nunca faltó, una persona que nunca fue. ¿Cubre la cuenta que yo estoy haciendo? ¿El algoritmo incluye eso? En el caso de la función cuadrática que vimos antes, ¿ese algoritmo sirve para cualquier forma de función cuadrática? ¿O tiene que estar de alguna manera? O en el ejemplo del de la casa, ¿sirve siempre para dibujar una casa? Bueno, hay que ir probando de manera patológica, diríamos, hasta que veamos que con muchos ejemplos funciona, y si no funciona se vuelve para atrás y se ajusta el diseño anterior. Y el último paso es el de codificar el algoritmo. Ahí sí es agarrar las acciones, las instrucciones del algoritmo y traducirlas en el lenguaje de programación que hayamos elegido. En nuestro caso vamos a trabajar con Python, pero eso a partir de la semana que viene. En este caso vamos a dejarlo acá. Ahora pregunto, ¿esto que acabamos de hacer con estos 5 pasos para pensar un algoritmo, es un algoritmo sobre cómo hacer algoritmos? Pensalo un rato y después lo discutimos a través de foros o de otras plataformas. O déjalo acá en los comentarios. Cosas importantes para recordar y recontra recordar. Un algoritmo es una secuencia de pasos que termina en un momento dado y debe estar formulado en pasos sencillos que sean precisos, cuidando el orden de ejecución, finitos, porque tiene que terminar en algún momento dado, y además bien definido. Eso quiere decir que si yo hago 1000 millones de pruebas, siempre voy a tener que garantizarme el resultado final. Si yo pruebo de diferentes formas seguir las instrucciones de dibujar la casa, siempre tengo que llegar al dibujo de la casa. Actividades para que piensen en sus respectivos hogares después de hacer después de ver este video. Hacer un algoritmo que permita calcular el sueldo del empleado que cobra por día. Más o menos ya está hecho, falta pulirlo. Hacer un algoritmo para cambiar el tubo quemado del techo de un aula. Hacer un algoritmo que permita calcular la raíz de una función lineal. Piensen estos, pruébenlos, analícenlos y con esto vamos a ir trabajando a través de los foros. Detalles para la semana que viene, porque con esto terminan los videos de esta semana. ¿Qué esperamos de ustedes para la próxima semana? Primero, que hayan revisado y repasado todo lo que vimos hoy, o lo que vimos esta semana. Haber terminado todos los ejercicios que se presentaron en los videos y en los caminos o recorridos que estamos haciendo. Haber realizado la mayor parte de los ejercicios de la práctica, idealmente todos, y anotado todo lo que nos salió o que generó dudas. Y finalmente, consultar por el foro todas esas dudas. Nos vemos la semana que viene y ustedes a seguir trabajando y aprendiendo.